Hola, hola, bienvenidos una vez más al podcast A la Verga el Español. Bueno, como ya saben, este pequeño espacio está hecho para los estudiantes que quieren practicar un poquito su español y sobre todo que quieren enfocarse en la parte comunicativa ya a un nivel un poco más avanzado. Así que por eso también es mi ritmo un poco acelerado. En este podcast vale recordar que la temática es muy variada, se habla de todo un poco y no solamente a temas relacionados a la cultura latina, sino en general. Hoy vamos a estar hablando de un tema interesante que tiene que ver con la lingüística aplicada. En estos últimos episodios he estado hablando sobre temas relacionados al español, a la enseñanza y al aprendizaje. Esta vez quiero que hablemos quiero hablar sobre qué español debo enseñar. Bueno, para pensar un poco a modo de introducción, quiero que pienses un poco sobre la siguiente pregunta. ¿Hay algo en tu forma de hablar que identifica tu origen geográfico? Bueno, luego me contás. Así que arranquemos ahora este episodio. El concepto de lengua es algo abstracto y se establece por la descripción de unas normas gramaticales que una comunidad lingüística identifica como su código de comunicación. Así es necesario entender que esas normas forman la estructura de la lengua y que cuando nos las saltamos el mensaje es agramatical. Es decir, no se puede entender. Incluso así, si intentásemos entender qué podría significar, porque las lenguas son por encima de todo herramientas de comunicación. Estas normas que se refieren a la estructura profunda de la lengua son inherentes a ellas e inalienables. Sin embargo, la gramática, como productos culturales, las escriben personas en unas coordenadas espaciotemporales determinadas y con una ideología y perspectiva sobre la lengua dada. Cuando en una gramática se prescribe el buen uso de la lengua, esto es, qué es lo correcto o lo incorrecto, se toma como rasero del buen hablar un modelo concreto del habla. Esta descripción de las normas es subjetiva y se centra en unos aspectos y desdeña otros. Es decir, una gramática puede describir un fenómeno o ignorarlo porque lo considera incorrecto. La cuestión crucial en este punto es decidir qué modelo de habla se considera correcto. Normalmente se utiliza como referencia el habla culta de un nivel alto de la sociedad y una serie de rasgos considerables de prestigio como la lengua literaria. Así se conforma el estándar culto. Con todo, esta decisión tiene como contrapartida algunos aspectos negativos, entre ellos que se estigmatiza por exclusión el resto de las variantes que aún siendo gramaticales no se consideran de prestigio. Esto conlleva que, por ejemplo, en el español de España se valore como más culto distinguir el fonema interdental sordo, conocido como la S, que el cesar, aunque en el estándar del español de Andalucía el ceseo sea culto. De hecho, no son pocos los docentes que tienen creencias erróneas al respecto y dicen suspender a sus estudiantes si no puedan pronunciar la Z, porque obviamente tienen que hablar bien, entre comillas. Esta reflexión es importante para entender que nadie habla español estándar. Esto es una variedad artificial y que nadie habla español perfecto, o si se quiere, para comprender que todas las personas hablan un buen español, sea cual sea su variedad. Tema aparte es el hecho de que seguir las normas del estándar culto para hacer exámenes académicos es lo habitual o que respetarlas implica tener una valoración social prestigiosa, ¿no? Bueno, a todas estas, ¿qué quiero decir yo con toda esta parafernalia? Que estas diferentes realizaciones de una lengua aparecen porque las personas pertenecen a una zona geográfica concreta, tienen una experiencia de vida diversa, presentan diferentes rasgos que pueden caracterizar su forma de hablar.
Y esto tiene que ver con su nivel socioeconómico, nivel educativo, identidad de género, ideología, edad, profesión, etc. Para denominar las variaciones que se dan en el uso de la lengua a causa de razones geográficas, se emplea el término de dialecto o geolecto, ¿sí? Y por otra parte, si se analizan las diferencias que existen en el modo de hablar en función de factores sociales, se utiliza el término sociolecto. Esto lo aprendí en la universidad, señores. Bueno, seguimos. La enseñanza de este tipo de variaciones en el aula es fundamental. Socialmente, en cada país hay una variedad de prestigio que con frecuencia se identifica con los núcleos de poderes, ¿no? La capital o zonas ricas económicamente hablando. Por ello se relaciona esa forma de hablar con un estatus social más elevado. En el contexto laboral, juzgar a una persona por su forma de hablar incluso es un modo de discriminación. Y esto no lo digo yo, lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, entonces imagínense en el aula, un docente puede tomar como referencia su propia variedad. Y no hay argumento académico que justifique que un jefe de estudio le pida a una persona que suavice su acento, por ejemplo. Bueno, los trabajos de investigaciones realizados, por ejemplo, por Hidalgo Gallardo, Menéndez Santos, ya saben, gente que sabe de estos asuntos, han expuesto episodios discriminatorios con respecto a los acentos andaluz y canarios, especialmente. Esto es una clara discriminación laboral. Solamente por tomar un ejemplo, porque en América Latina el problema es mucho más grave y mucho más profundo. La discriminación que se sufre por su variación dialectal. Acá también podemos pensar en cuáles crees que son las variantes del español con mayor o menor prestigio según tus conocimientos y si alguna vez has presenciado un caso de discriminación lingüística por el acento. ¿Qué ocurrió? Bueno, a mí me ha pasado en las escuelas de español, tipo por la pronunciación de la S final, que no es necesariamente la pronuncio como debería ser cuando hablo rápido, sino que hago la pronunciación de una J, ¿no? Lo que representa como un sonido palatal. Pero, es decir, que en vez de decir yo, los amigos vienen a mi casa, digo, los amigos vienen a mi casa, cuando hablo rápido, ¿ok? Solamente lo estoy diciendo de esta manera como para tratar de que se note el ejemplo. Por todo ello, es esencial comprender que ninguna variedad del español es mejor que otra, aunque haya docentes de L que no lo tengan claro todavía. ¿Sí? Sino que dicen, bueno, esta es la forma correcta. No. Si a usted, amigo o amiga, estudiante, le llegan con ese discurso, huya de ahí. Te agarre su cuaderno, su celular, no sé, lo que sea, y huya de ahí. Siguiendo con el caso del ceseo, que me parece interesante porque es como una manera general de identificarlo, ya que es una de las variantes más conocidas. Por ignorancia, muchos hablantes peninsulares creen que su forma de hablar es mejor y sin embargo pierden la perspectiva de las personas que diferencian, la S de la Z. Al pronunciar son una minoría dentro de la comunidad de los que conforman aproximadamente los más o menos 470 millones de hablantes al español. Pensar que es imprescindible hacer esta distinción al hablar para comunicarse es un signo de etnocentrismo lingüístico o gente que piensa que el mundo que está en su ombligo. O sea, no es así, no son el centro del mundo. Pero bueno, se debe entonces partir de la base de que el alumno debe ser consciente del español, de que el español presenta variantes y que no solamente a nivel de país, ¿no? Sino a nivel regional, incluso local. Bueno, es lícito interesarse por una de ellas, una variedad preferente, si se va a vivir o viajar a algún lugar, ¿no? Si se recomienda aprender una variante específica. Como la intención comunicativa es clara, se busca una familiarización con esa variedad, pero pensar que no se necesita conocer el resto es una mentira. Es como pensar que nunca se va a encontrar a una persona en Andalucía, en Colombia, en Argentina, etc. O escuchar un reportaje en la televisión que tenga un acento diferente.
Es cierto que es imposible dominar y conocer todas las variedades, pero no pasa nada, dado que tampoco lo hacen las personas nativas. Bueno, para ir cerrando y no torturarlos tanto con estos temas aburridos, en líneas generales y en el marco de la didáctica, un docente, ya saben, por favor, deben mantener su acento y variedad en el aula y explicar a los estudiantes que presentan unos rasgos característicos. Debe incluso aprovechar esa oportunidad para introducir el tema de la variedad, dado que es imposible presentar todas las variedades léxicas y gramaticales, así como pragmáticas en las clases. Se recomienda buscar la variedad preferente de interés de los estudiantes o del estudiante, la estudiante, en el inicio del curso para así adecuar la docencia. Esto es todo como una utopía, ¿no? Porque si hablamos de los cursos que son de grupo, pues esto es como muy difícil, a menos que tengan todos los mismos intereses, pero es difícil. Bueno, por otra parte, es recomendable evitar afirmaciones como que, bueno, en Argentina se dice sí y en España sí, porque estas generalizaciones presentan una versión reducida de la realidad y por consiguiente crea expectativas falsas, ¿sí? El discurso debería asemejarse más a en general, esta es la palabra más usada en Argentina, aunque en algunas regiones y en otros países se utiliza X, Y o Z, depende. Pero bueno, entonces, por favor, no olvidar lo que hemos visto hoy. No hay ninguna variedad del español que sea mejor que otra, aunque en un contexto dado, en una de ellas tenga más prestigio social. Este fenómeno suele ocurrir con el español de España, que en muchos países todavía se considera más correcto o de mayor interés por ser la cuna del idioma en comparación de las formas de hablar o los diferentes dialectos que hay en América Latina. Esto solamente acentúa una opinión sesgada. Esta perspectiva entonces es limitada y falaz. Así que nos vemos en otro episodio de A la verga el español.